Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo, hoy martes 1 de abril de 2025. Mañana es el gran día, Trump lo llama el Día de la Liberación, mañana el gobierno va a anunciar aranceles, pero no se sabe el porcentaje ni el modo en que estos aranceles entrarán en vigor esta misma semana. Entre tanto, le preguntaron al presidente Trump si está frustrado porque el dictador ruso Putin no quiere firmar la paz. Ask you briefly on President Putin. You said over the weekend, or indicated over the weekend, some frustration with him. How serious are you about imposing oil sanctions on No, I Russian want to oil? see him make a deal so that we stop Russian soldiers and Ukrainian soldiers and other people from being killed. But mostly it's Russian and Ukrainian soldiers. They're losing at least 2,500 human beings, beautiful human beings, a week. And I want it to stop. And some people would say, why do you worry about Russian soldiers or Ukrainian soldiers? I worry because it's like they're just like you people. They're like us. They're like all of us. And I seem to have an ability to do those things. And if I can do that, I think it's a very worthwhile thing to do. Está claro que Trump sobreestimó su poder. En la campaña presidencial prometía acabar con la guerra en Ucrania en apenas un solo día. Ha pasado más de 100 días y no pudo acabar con la guerra y todo indica que no podrá en el futuro cercano. ¿Por qué? Bueno, es tan simple como que Putin quiere seguir avanzando en Ucrania, quiere seguir matando ucranianos. Por eso Putin hoy ha anunciado que su ejército tiene que tener 1,5 millones de soldados. 1,5 millones de soldados. Por eso se ha propuesto reclutar este año a casi 200,000 soldados más. Por supuesto, ese reclutamiento es forzoso, obligatorio, inescapable, y afecta a todos los jóvenes rusos cuyas edades fluctúen entre los 18 y los 30 años. Antes solo reclutaban a jóvenes entre 18 y 27, ahora será entre 18 y 30 años. Todo lo cual demuestra, por cierto, que Putin no quiere la paz, quiere seguir la guerra. Trump no se muestra demasiado partidario de aplicar al petróleo ruso los aranceles secundarios que sí ha aplicado con vigor y hasta con entusiasmo al petróleo venezolano. I think we will. No, I want to make sure that he follows through, and I think he will. I don't want to go secondary tariffs on his oil, but I think, it's something I would do if I thought he wasn't doing the job. I did it with Venezuela, secondary tariffs, and you know what happened? Every boat left the harbor. Did you see that? It was a beautiful thing to see. The whole harbor emptied out. My words weren't even finished. I have these massive ships. They're actually taking the hoses and dumping them into there. They couldn't get out of there fast enough because they know I don't play games. Trump quiere evitar que China siga comprándole petróleo a Venezuela, que España también le compre petróleo a Venezuela. Está por verse si lo logrará. De momento, le ha dado a Chevron un plazo hasta finales de mayo para seguir operando en Venezuela. Pero se supone que a finales de mayo, salvo que Trump cambie de opinión, no solo Chevron debería irse de Venezuela, pero también la española Repsol, la italiana Eni, la india Reliance Industries, la estadounidense Global Oil y una pequeña petrolera francesa. Todo esto, por supuesto, va a mermar significativamente la capacidad de Venezuela para extraer petróleo y vendérselo al mundo. Trump parecía ofuscado porque el presidente ucraniano Zelensky, que según se afirma se dispone a convocar elecciones en algún momento de este verano, quizás hacia julio o agosto, se niega a firmar el último borrador del acuerdo económico entre Estados Unidos y Ucrania, que le daría absoluta preferencia a Estados Unidos para la explotación no solo de los minerales raros ucranianos, pero también del petróleo y del gas de ese país.
Zelensky no ha querido firmar el último borrador porque considera que no refleja el espíritu del acuerdo al que ya se había llegado y avanza de una manera indecorosa o inconveniente para Ucrania, despojando a ese país de una cantidad significativa de su riqueza natural. Part of the deal. Now, then you have Zelensky, and hopefully he's going to live up. I see he's trying to renegotiate the rare earth. You know, we did something because, as you know, the Europeans get paid back the money that they gave, and we don't because Biden is an incompetent president. And he should have asked for rare earth, or he should have asked for the loans to be guaranteed in some form. That's what Europe did. Europe is in for probably $100 billion. And we're in for 350 billion, so we're in for more than 3 times. And now you could make it a little bit less than that, but it doesn't matter, whatever the number. We're in for substantially more than Europe. We could be in for 350 billion. They have no idea because Biden wasn't a good bookkeeper except for himself. ¿Le conviene a Zelensky firmar con Estados Unidos este último borrador del acuerdo económico? Yo creo que no le conviene. ¿Por qué? Porque ya están abusando de Ucrania, Trump y sus compinches, Trump y sus ávidos, codiciosos, apandillados. Me parece que están abusando de Ucrania. Entre otras razones porque Estados Unidos se reservaría todo el control de la riqueza natural ucraniana y prohibiría este acuerdo que Zelensky no ha querido firmar, que por ejemplo empresas europeas participen también, o países europeos participen también de la explotación de los recursos naturales ucranianos. Dicho de otra manera, si el Zelensky firma y en la práctica le da toda la riqueza de su país a Estados Unidos, ¿qué obtendría a cambio? ¿Estados Unidos le daría dinero? No. ¿Le daría armas? Yo creo que no. ¿Le daría alguna garantía de seguridad, tropas de paz, junto con las francesas y las inglesas? No. Entonces, si lo que Trump quiere es simplemente sacar dinero de Ucrania a cambio de darle nada, me parece justo que Zelensky se cuide y diga: yo no le puedo dar todo a Estados Unidos porque tengo que compartir mis riquezas con Europa, puesto que Europa me quiere ayudar ahora y Estados Unidos ya no, ¿verdad? Por eso, siempre que Trump habla de Zelensky, lo hace de una manera un tanto ruda, un tanto áspera, ¿no? Se abronca con Zelensky. Esto no ocurre cuando habla de Putin, ciertamente. Cuando habla de Putin, se cuida muchísimo y es en extremo cauteloso y procura no mortificar al déspota helado de Moscú. And what happens is we made a deal for rare earth. It was all done. And I heard through you, I haven't spoken to them yet, but through you I heard that they're now saying, well, I'll only do that deal if we get into NATO or something to that effect. Well, that was never, number one, discussed. Number two, I think it's going to be long before Putin, they said you're not going into NATO. And it could be, that's probably the reason the war started, actually. Trump castigó y con mucha dureza a Ucrania cuando se peleó con Zelensky en la Casa Blanca. Ahora Putin no ha querido firmar ningún cese al fuego, ningún alto al fuego, ni tregua, ni armisticio, ni nada, y está reclutando a más soldados porque quiere mandarlos a morir en Ucrania. ¿Trump lo ha castigado? No. ¿Ha tomado alguna represalia, alguna sanción? No. ¿La ha anunciado? Ha dicho, bueno, quizá más adelante aranceles secundarios al petróleo ruso, pero yo preferiría no tomar esa decisión. Bueno, contra Ucrania y contra Zelensky no pasaron ni 12 horas y ya las represalias habían sido anunciadas. Está claro entonces para quién juega Trump, ¿no? Por eso yo creo que Zelensky no tiene que someterse como una geisha complaciente ante los caprichos imperiales del señor Trump. Yo no lo haría, ¿no? Yo no lo haría. Más todavía porque este reportaje de la televisión española revela que la riqueza de minerales raros en Ucrania es bastante importante. Y entonces
Ese es el futuro de los ucranianos. ¿Por qué se lo van a regalar a Trump solo porque Trump se inventa una deuda caprichosa? Cuando Biden le dio la plata a Ucrania, que no fueron 350.000 millones de dólares, fue mucho menos, fue la tercera parte de ese monto, no era un préstamo, ¿no es cierto? No le dijo después nos tienes que pagar, no. Era una donación a fondo perdido, una contribución de Estados Unidos a un país que estaba siendo invadido y masacrado por una potencia imperial. Por eso es bastante abusivo de Trump que ahora pretenda cobrarse una deuda que en primer lugar no existe. A ver, el sentido común dice que si Francia y Reino Unido mandan 30.000 soldados a Ucrania y además sus mejores aviones para ser piloteados por los ucranianos, lo justo sería, en todo caso, que Ucrania comparta su riqueza con esos dos países, ¿no? Y con algunos otros de la Unión Europea, no con todos, ¿no? No con todos. Porque está claro, por ejemplo, que Hungría dentro de la Unión Europea es un topo de los rusos y Hungría juega contra Ucrania. Bueno, ese es un enemigo de Ucrania, es un enemigo de la libertad en Europa. Por supuesto, el tiranuelo húngaro se lleva muy bien con Trump. Faltaba más, ¿no? Faltaba más. Pero ¿por qué Zelensky le va a dar la riqueza a estos minerales raros a Trump? ¿Por qué se la va a regalar? Solo porque Trump va por el mundo así de sheriff, pistolero, desenfundando las pistolas y disparando y metiéndole miedo a todo el mundo. No hay que tenerle tanto miedo tampoco, ¿no? No hay que tenerle tanto miedo. Si Zelensky ha demostrado coraje contra Putin, también debe seguir demostrándolo contra Trump y no precipitarse a firmar un acuerdo económico que es completamente lesivo a los intereses de Ucrania. En el corto, en el mediano, en el largo plazo, Ucrania tiene que ser un país de la Unión Europea. No lo será de la Alianza Atlántica, de la Unión Europea. Y en eso Trump no tiene ni voz ni voto, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista del ciudadano ucraniano, que quizá va a ir a votar si reelige o no reelige a Zelensky, si elige de nuevo al expresidente Poroshenko, esto podría ocurrir en julio o agosto. ¿Qué querrá el ciudadano ucraniano, ¿no? ¿Querrá sellar una alianza económica con Trump? Tengo mis dudas. Porque Ucrania era parte de la Unión Soviética, de hecho en Ucrania soviética había armas nucleares, ¿no? Unas armas nucleares que Ucrania entregó a la Federación Rusa cuando se acabó la Unión Soviética, ¿no? En aquella época, cuando Ucrania estaba sometida o sojuzgada por la bota comunista soviética, los minerales raros ucranianos se extraían para beneficio de Moscú. El ministro de Exteriores de Ucrania dijo, y lo dijo tranquilito y con aplomo, sin exaltarse ni levantar la voz, que ellos no van a firmar el último borrador que les ha hecho llegar a Estados Unidos, el acuerdo económico por minerales raros, que ese no lo van a firmar. Quizá el anterior ha dicho sí estaríamos dispuestos. Що Міністерство закордонних справ 28 березня дипломатичними каналами отримало новий текст угоди щодо так званої угоди щодо мінеральних ресурсів від американської сторони. Як відомо, українська сторона була готова підписати раніше напрацьовану рамкову угоду. ¿No es serio que si tenían un acuerdo de palabra, un acuerdo, digamos, informal, pero ya sellado, luego Estados Unidos, abusando de que Ucrania es un país desesperado, impaciente, que necesita la ayuda del mundo libre, le mande un borrador que cambia los términos del acuerdo y que le quita más a Ucrania de lo que ya le estaba quitando, que es un montón? No es serio, ¿no? Volviendo a Washington, como ustedes saben, hoy había unas elecciones en la Florida y en Wisconsin, ¿no? En la Florida era para representantes al Congreso, en Wisconsin para la Corte Suprema, pero para la Corte Suprema Estatal de Wisconsin. Trump comentó esas elecciones en Wisconsin y dijo que estaba muy confiado de que los republicanos la iban a ganar. We're hours away from a very special election. Wisconsin, Florida, I want to share your thoughts on Republican voters to not sleep on this
These Yeah. are two very important races to get out in the Well, it's a big race, Supreme Court race in Wisconsin. It's taking place essentially as it was early voting, so we'll see what happens. It's a big race. I love Wisconsin. We won Wisconsin. Republicans typically don't do very well in Wisconsin, but I did. I actually won it twice. I actually probably won it 3 times, to be exact. We played their side. Not probably. I won it 3 times. And we had a rigged election the second time, but that's, one of those things. We had to make this one too big to rig. Dijo que la candidata de la oposición del Partido Demócrata a la Corte Suprema Estatal de Wisconsin es una señora lunática de la izquierda radical. Yeah, there's a big race, and I hope you get out and vote for the Republican. The woman is a radical left lunatic, and let's see who wins. But the woman will be very bad, and Wisconsin's a big state politically, and the Supreme Court has a lot to do with elections in Wisconsin. So if whoever it is that's running, including even Senate races, etc., but whoever it is in 4 years that runs, having Wisconsin is a very big, we won it early and big, but winning Wisconsin's a big deal. También le preguntaron por un escándalo político en Francia. La justicia de ese país ha prohibido a Marine Le Pen, candidata presidencial de la extrema derecha del Frente Nacional, a postularse a ningún cargo público, a cualquier cargo público, en los próximos 5 años. Esto porque se acusa a la señora Le Pen de haber hecho unos malos manejos de dineros cuando era eurodiputada. Al parecer usaba los salarios de otros eurodiputados de su partido, unos salarios de más o menos 20 o 25 mil euros mensuales, en beneficio o en provecho propio, ¿no? De eso se la acusa. Ahora ha sido proscrita de postularse a cualquier cargo público en los próximos 5 años, y Trump dijo que eso le recuerda mucho a Estados Unidos. Marine Le Pen, the far-right leader, got convicted in court and is now banned from running for office for 5 years. Do you have a comment on That's a big deal. That's a very big deal. I know all about it, and a lot of people thought she wasn't going to be convicted of anything, and I don't know if it means conviction, but she was banned for running for 5 years, and she's the leading candidate. That sounds like this country. That sounds very much like this country. No, no se parece a este país, porque en este país la justicia no le prohibió al señor Trump volver a ser candidato presidencial. Y se presentó y ganó, y ahora es presidente. O sea que no se parece. Una pausa, y al volver, un juez de San Francisco le dice al gobierno de Trump: no, ustedes no pueden revocar el TPS a los venezolanos. Ya venimos. Bienvenidos de vuelta. Como en este país hay una democracia robusta, por lo menos todavía, y como hay un poder judicial independiente, todavía, entonces la justicia empieza a ponerle frenos y límites al gobierno de Trump. Un juez federal de San Francisco, Edward Chen, ha dicho que revocar el TPS a miles de venezolanos, 350.000 y me quedo corto, es ilegal. Le ha dicho ese juez de San Francisco al gobierno de Trump y en particular a la secretaria de Seguridad Nacional, la señora Noem: lo que usted ha hecho, lo que usted ha anunciado, no, va contra la ley. Ha dicho que esa es una acción arbitraria y caprichosa, lo es, y que causaría un daño irreparable a miles de familias venezolanas que ya están instaladas aquí en Estados Unidos bajo la protección del TPS. Es una buena noticia.
El juzgado federal de Estados Unidos ha impedido a la administración del presidente Donald Trump acabar con el estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, una medida concedida por su predecesor Joe Biden a cerca de 350.000 venezolanos en el país, que fue revocada a principios de febrero de este año. El juez de California ha dictaminado que las extensiones de protección otorgadas por el anterior gobierno en 2023 deben permanecer en su lugar hasta el momento. Esta decisión responde a la demanda presentada por un grupo de migrantes venezolanos amparados por dicho estatus, en la que alegaban que la revocación de las protecciones viola la Ley de Procedimientos Administrativos. Los argumentos del gobierno de Trump para deportar venezolanos inocentes, venezolanos que no tienen los papeles en regla, son absolutamente deleznables, ¿no? Más todavía porque a los venezolanos que sí tenían los papeles en regla, el TPS, el parol humanitario, el CBP-1, el gobierno de Trump pretende despojarlos de esas protecciones legales, de tal manera que todos ellos, más de 1.200.000, también sean venezolanos sin papeles. Los argumentos son verdaderamente brutales. Primero, que todo migrante venezolano es un invasor, como en tiempos de guerra. A mí me parece que eso es jalado de los pelos, ¿no? Un inmigrante venezolano que está bajo el TPS, bajo el parol humanitario, que está trabajando, que está pagando impuestos, ¿se lo puede comparar con un invasor en tiempos de guerra? Yo digo que no. Y luego, aún aquellos venezolanos que no tienen la protección del TPS, del parol, del CBP-1, aquellos venezolanos que entraron sin permiso, que son indocumentados, ¿eso equivale a que son criminales y por tanto merecen ser deportados e incluso a un tercer país como El Salvador y encarcelados sin un debido proceso? Estos argumentos verdaderamente no resisten el análisis de una corte de ley en Estados Unidos. Es evidente que todo esto configura abuso y la justicia está para prevenir los abusos, ¿no? Esta mujer venezolana está aliviada porque en 2 días perdía el TPS. Cecilia González respira hoy aliviada tras meses de angustia e incertidumbre y a solo 2 días de quedar desamparada, sin permiso de trabajo y con el riesgo de ser deportada. El sentimiento de alivio me invadió de inmediato y la satisfacción de confirmar un sentimiento que yo llevaba por muchas semanas, que es que este es un país donde existe todavía la separación de poderes y donde existe el Estado de Derecho. Hoy el juez federal de distrito, Edward Chen, suspendió la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de retirar el estatus de protección temporal a cerca de 350.000 venezolanos, luego que la medida fuera desafiada en los tribunales con una demanda presentada por la Unión de Libertades Civiles y la Alianza Nacional del TPS. Solo si un inmigrante es un criminal, o sea, que ha cometido crímenes o delitos, no si es un inmigrante indocumentado, eso no lo convierte en un criminal. Solo si es criminal, me parece a mí, se podría justificar la deportación, y esto también sujeto a que lo apruebe la justicia, ¿no? Porque incluso si es un criminal, merece un juicio justo, merece una condena, una sentencia firme de un tribunal de la República. Y yo no sé si es legal deportarlo a El Salvador, ¿no? Todo esto que se está haciendo entre gallos y medianoche y con una premura sospechosa y vulnerando el imperio de la ley es de República Bananera. Arrestar gente por sus tatuajes, no darle la oportunidad de que se defienda, tacharla de criminales, deportarla a un tercer país y que terminen presos en un tercer país como El Salvador es un disparate monumental, porque a eso se suma que quieren dejar como indocumentados o ilegales a los que estaban en condición legal.
Entonces parece ser que el gobierno de Trump se ceba en los venezolanos, se ensaña con los venezolanos y quiere convertirlos a todos en criminales. Fue en el 2021, durante la administración de Joe Biden, cuando se otorgó por primera vez el estatus de protección temporal a los inmigrantes venezolanos, tras considerar los altos niveles de delincuencia en ese país sudamericano relacionados con la inestabilidad política y económica del gobierno de Nicolás Maduro. Aunque esto no es un derecho, el TPS, sino un beneficio, las condiciones por las que nos los otorgaron originalmente no han cambiado en lo absoluto. Venezuela es un país al que no se puede volver. Hay mucha gente que básicamente le espera la muerte si vuelve. Exactamente, bien dicho. Estas protecciones legales, sí, son temporales y en efecto no son un derecho, ¿no? Son un beneficio. Pero responden a una compasión de Estados Unidos, país históricamente protector de los inmigrantes que huyen de dictaduras, de guerras, y entonces Estados Unidos les concede este permiso, esta libertad condicional, por razones humanitarias. O sea, el país entiende que allá, si se quedan en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, sus vidas corren peligro, ¿verdad? Entonces vienen y son bienvenidos, son protegidos, se les extiende un permiso temporal y así está bien. Si son criminales, naturalmente tienen que ser expulsados, ¿no? Pero si fueran criminales todos, no les habrían dado el TPS ni el parol humanitario. Para que te den esas protecciones legales, tienes que pasar un número de filtros, ¿no? De tal suerte que se comprueba que no tienes antecedentes penales. Una cosa, ya digo, es que el gobierno de Trump persiga a los criminales. Eso está muy bien, ¿no es cierto? Pero entiéndase que un criminal es una persona que ha cometido un delito, un crimen en este país. No alguien que entró sin permiso, no alguien que entró soñando con ser libre, con comer 3 veces al día, con mandar a su hijo a un buen colegio, ¿no? ¿Por qué criminalizar al migrante indocumentado? ¿Por qué? De acuerdo con activistas y organizaciones proinmigrantes, la intención de eliminar la protección del TPS a los venezolanos es parte de la campaña antiinmigrante emprendida por el gobierno de Donald Trump para acabar con los programas migratorios y humanitarios que desde su óptica van más allá de las leyes estadounidenses. Cecilia destaca que este es solo el primer paso de una larga lucha que beneficia no solo a los venezolanos, sino a todos los inmigrantes amparados bajo un estatus de protección temporal. El enfoque para la comunidad tepeciana es buscar alternativas de permanencia para unos caminos a la regularidad de muchísimos migrantes en este país. Por supuesto, ¿no? Ya los que tienen el TPS, el parol humanitario, ya tienen unos años aquí, han demostrado que son personas de bien, honradas, laboriosas, que contribuyen al país, que pagan impuestos. Hay que facilitarles la vida, no complicarles la vida, ¿no es cierto? No convertir a todos ellos ahora también en indocumentados y someterlos a la tortura, a la paranoia, a la incertidumbre, al miedo físico de ser deportados. Y de ser deportados por error, a una cárcel salvadoreña, como se ha demostrado hoy que se ha deportado por error a inocentes que gozaban de protección judicial en este país a una cárcel salvadoreña. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, mañana es el gran día, ¿no? 2 de abril, el presidente Trump va a anunciar su política proteccionista contra el libre comercio, su política de aranceles. No se sabe bien cuáles van a ser los porcentajes, ¿no? En el caso más amable, digamos, si Trump decide mañana decretar la guerra comercial contra el mundo, pero no de la manera más severa, hay 3 escenarios, ¿no? El escenario más suave sería que Trump diga aranceles de 15% contra todo el mundo.
todos los países, todos los productos por igual, ¿no? Un solo porcentaje, 15%, universal. ¿Hará eso? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, China ya está en 20%. Eso significaría que Trump le bajaría a China de 20 a 15. Lo dudo. Por ejemplo, acero y aluminio ya están en 25%. Eso significaría que Trump tendría que bajar acero y aluminio a 15. Además, Trump ya ha anunciado 25 a autos importados. Eso significaría que Trump quedaría como que se asustó a última hora. Entonces yo creo que no va a ser 15% tarifa única para todo el mundo. Hay un segundo escenario que muchos consideran que va a ser el que va a ocurrir, que es 20% tarifa única para todo el mundo. Eso implicaría que lo de China no se toca, pero implicaría que baja un poquito los aranceles al acero y al aluminio y baja un poquito la promesa de aranceles de 25% a los autos importados, que sería una manera de decirle al mercado, sí, yo sé, tú no crees en mis aranceles, tú crees que mis aranceles van a traer una recesión, entonces por eso estoy anunciando aranceles un poquito más bajos. Ese es el escenario intermedio, 20% para todos por igual. Y el tercer escenario, que conociendo a Trump, yo creo que es el que va a prevalecer, a lo mejor me equivoco, es que Trump anuncia 25%, pero no tarifa única para todo el mundo, no. Entonces anuncia 25% para automóviles importados, 25% para medicamentos importados. Quizá a China le sube de 20 a 25% solo por fastidiarlos, ¿no? Deja en 25% acero y aluminio, pero se reserva discrecionalidad para aplicar aranceles acaso superiores a 25% si la pelea escala con Canadá, que es un probable rival comercial severo. Ya hay una guerra declarada con Canadá, no tanto con México, Canadá o con la Unión Europea. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que la Unión Europea en represalia decide clavarle un arancel de 100% al whisky hecho en Kentucky, Estados Unidos, que se consume bastante en Europa, el whisky de Estados Unidos. Entonces Trump se reserva un arancel discrecional para decirle, tú me clavas 100% a mi whisky, entonces yo te clavo 100 o 200%, como ya amenazó, a los licores, a las bebidas espirituosas que vienen desde Europa, principalmente los vinos, ¿no? Y el champán, ¿no? Entonces, estos son los tres escenarios, ¿no? 15 igual para todo el mundo, 20 igual para todo el mundo, 25, pero distinto según qué país y según qué bienes o mercancías quiera gravar el presidente con sus benditos aranceles. Mañana sabremos la verdad. Los socios comerciales de Estados Unidos esperan en vilo el miércoles 2 de abril, que Donald Trump ha llamado Día de la Liberación. Este día el presidente de Estados Unidos ha prometido presentar un conjunto de aranceles recíprocos que, según él, son necesarios para combatir los desequilibrios comerciales con otros países. Muchos han prometido reaccionar con medidas similares, lo que podría desencadenar una guerra comercial global. Europa no empezó esta confrontación. No necesariamente queremos tomar represalias, pero si es necesario, tenemos un plan fuerte para tomar represalias y lo usaremos. Yo creo que Trump mañana no se va a ablandar, ¿eh? Por ahí me equivoco, pero yo creo que no se va a ablandar y que se va a poner duro. Básicamente porque él cree que sus aranceles son una idea brillante y que van a traer bonanza y prosperidad inéditas a este país. O sea, él está convencido de eso. Hay un montón de economistas que le dicen, no, va a castigar al consumidor, va a disparar la inflación, va a traer recesión, pero Trump no lo ve así. Entonces, si Trump se va por el lado severo mañana, la respuesta va a ser severa con toda seguridad de la China, con toda seguridad. La China le va a aplicar aranceles recíprocos a todo lo que Trump le clave a los chinos, ¿no? Eso seguro. Los chinos son la segunda potencia económica mundial y no le van a bajar la cabecita a Trump. Europa le va a aplicar aranceles recíprocos como mínimo, y quizá más.
y Canadá está ya en pie de guerra, ¿no? Entonces, si Trump mañana se pone bravo, esperen una respuesta brava de muchos países. Lo de México, la presidenta mexicana cree que tiene buena sintonía, buena química, buena afinidad con Trump, que no se engaña, ¿no? Si mañana Trump se pone bravo, se va a poner bravo también contra los mexicanos y va a clavar ese arancel de 25% a los autos importados también de México, por supuesto. No va a ser una excepción con México. No lo veo a Trump haciéndola, ¿eh? En México, en cambio, el gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene su política conciliadora. Nosotros no creemos en el ojo por ojo, diente por diente, porque eso siempre lleva a una mala situación. Por supuesto que se toman medidas, porque se toman medidas del otro lado, pero tiene que continuar el diálogo. Yo espero que los aranceles sean todo lo bajos que se pueda, ¿no? Si son de 15 es mejor a que si sean de 25 y si son de 10 es mejor a que sean de 15. Pero eso es porque yo creo que los aranceles van a ser malos para nosotros, los consumidores estadounidenses. Y Trump cree lo contrario. Trump cree que sus aranceles, que en general el proteccionismo no es una idea de Trump, ¿eh? O sea, en los años 70, en América Latina, había una cosa que se llamaba la CEPAL, y había un economista que se llamaba Raúl Prebisch, no me acuerdo porque yo lo entrevisté, y él creía en una cosa que se llamaba la sustitución de importaciones. Eso era puro proteccionismo, puras barreras arancelarias. ¿Qué se entendía por sustitución de importaciones? Vamos a dejar de importar autos para producirlos solo acá en Estados Unidos o en el país nativo, ¿no? Viva la patria, viva los productos hechos en casa, no compres productos importados, vamos a encarecer o hasta prohibir los productos importados, solo vamos a comprar autos hechos acá. Eso en la práctica demostró que era muy malo, porque en lugar de proteger a la industria local, la volvía blanda, fofa, inepta, no competitiva, y a quien sí desprotegía era el consumidor local, que se quedaba sin opciones y tenía que consumir una sola cosa, mala y cara, ¿verdad? Este es el problema con el proteccionismo, con la sustitución de importaciones. Seguramente Trump no sabe quién fue Raúl Prebisch y no sabe cómo terminó aquella teoría de la sustitución de importaciones. Terminó muy mal, muy mal. Por eso es que los economistas que más saben le dicen, estás metiendo la pata, pero él humildad no tiene, ¿verdad? Trump suele cultivar la incertidumbre y desestabilizar con cambios de último minuto. Después de semanas acusando a países extranjeros de estafar a Estados Unidos, el lunes aseguró que iba a ser muy amable con el tema arancelario. Vamos a ser muy amables en comparación con lo que ellos fueron. Los números serán más bajos de lo que nos han estado cobrando y en algunos casos tal vez sustancialmente más bajos. Pero tenemos una obligación mundial, quizás. Pero vamos a ser muy amables, relativamente hablando. Vamos a ser muy bondadosos. Sí, cómo no. Muy amable, muy bondadoso, cómo no. Vamos a ver mañana cuán bondadoso es. Pero el que le contesta, tranquilo, tranquilo, ¿no? Pero bien, es el primer ministro canadiense Carney, ¿no? Que le dice, Estados Unidos no podrá rompernos y Estados Unidos no podrá adueñarse de Canadá. Bien dicho. President Trump is in the process of trying to fundamentally restructure the U.S. economy, and that means that our economy here needs to change dramatically as well. And as I made clear to President Trump in our call last week, I will reject all attempts to weaken Canada, all attempts to wear us down, to break us down so that America can own us. That will never, ever happen. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta. Le preguntaron a Mike Johnson, republicano, congresista, si él vería con simpatía que Trump se postule en 2028 a un tercer mandato, que iría contra la Constitución, y Johnson no pareció entusiasmarse en su respuesta.
President Trump this week in an interview with my colleague Kristen Welker said that when he repeatedly brings up the idea of running for a third term, that he is not joking. You are a constitutional law expert. Is there a legal constitutional path for him to seek a third term? And would you support him if he went down that road? Well, I just told everybody to read the Constitution. There's a constitutional path. You have to amend the Constitution to do it, and that's a high bar. You know, the president and I have talked about this, joked about it. He's joked about it with me on stage before. You know, we take him at his word. I understand why so many Americans do wish that he could run for a third term, because he's accomplishing so much in this first 100 days that they wish it could go on for much longer. But I think he recognizes the constitutional limitations, and I'm not sure that there's a move about to amend the Constitution. Eso equivale a decir no va a tener los votos en el Congreso para enmendar la Constitución y aun si los tuviera no le conviene al país. Tendría que decirlo con más claridad, ¿no? Como ahora hay jueces que frenan al gobierno de Trump, un juez de Washington dijo no se puede deportar venezolanos a El Salvador, ahora un juez de San Francisco dice no se puede despojar a los venezolanos del TPS. Este señor Johnson dice son jueces activistas. Me preocupa que diga eso. 67% of all injunctions issued by district court judges against a president since the year 2000 were issued against one man, and his name's President Donald J. Trump. 92% of those injunctions against the president were issued by Democrat-appointed judges. There's a problem. I've mentioned before, I was a constitutional law litigator, routinely would run into judges that I would describe as activists, but it was much more rare than it is now, and it's a problem that has been noted needs to be addressed. Ya regresamos. Para terminar, Elon Musk y uno de sus lugartenientes demuestran que en la seguridad social hay un montón de gente que cobra indebidamente pensiones. Let me tell you what happened here. We started at the top of the system. You want to talk about a lot of it. We started at the top of the system, mapping the whole system of Social Security to understand where all the fraud was. And there's a lot of great people there that showed us really a lot of waste. And so that came up with a big list of stuff they're working on. You've heard some of that already. But this is what jumped out at us. When we saw these numbers, we were like, what is this? In 21, you see 270,000 people, goes all the way to 2.1 million in 24. These are non-citizens that are getting Social Security numbers. Es decir, que ellos afirman que hay más de 2 millones de no ciudadanos que perciben el seguro social, lo que en opinión de este señor sería un fraude. Yeah, this is a mind-blowing chart. Yeah, just this literally blew us away. Like, we went there to find fraud, and we found this by accident. And this isn't political, by the way. My parents are immigrants. Yeah, this country's been great to us. My brother and sister all born in Spain. I'm pro-legal immigration. This is not political. This is not political. This is about America and the future of America. Elon Musk se puso un queso como sombrero. What do you think of my hat? All right, I'm gonna sign the hat and I'm gonna throw it out. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Nos vemos mañana. Con suerte.